voy a hacer un comentario adicional sobre la ecuación que ya hemos resuelto. Esto a uno no se le ocurre de manera natural y por eso quiero enseñártelo, porque así fomentaré en ti el hecho de que se te pueda ocurrir en ecuaciones futuras. Se puede hacer lo que se llama un cambio de variable para evitar tener x medios. Es lo que más nos molesta. Lo peor que tenemos en la ecuación es el seno de x medios. Entonces nos obliga a hacer una transformación, la que corresponda, y en este caso la primera, y a cargar con una raíz. Entonces, una cosa que se puede hacer es un cambio de variable previo en donde en vez de buscar x, buscamos x medios. Es decir, llamamos a x medios y. En ese caso, x será 2 veces y. El razonamiento de fondo es el siguiente. Aquí tengo coseno de x, aquí tengo seno de x partido por 2. Tengo el ángulo simple y la mitad del ángulo. Yo también puedo decir que x es el doble de x partido por 2. Pues este cambio se hace para yo tener el ángulo simple aquí y aquí el doble de este ángulo. Eso es lo que significa. X partido por 2 es y, el 2 pasa multiplicando, ¿y qué valor toma x? Pues el doble de y, lo cual es cierto. X es el doble de x medios. Entonces les cambio el nombre. En vez de poner el foco en la x, pongo el foco en la y. Me centro en este ángulo y digo que este primer ángulo es el doble de él. Entonces, con ese cambio de variable que se indica, cambio de variable, me quedaría una ecuación que sería 2 coseno de 2i más 4 por el seno de i igual a 3. Y esta ecuación es más sencilla que la que teníamos antes, porque ahora me enfrento con el coseno del ángulo doble, pero la fórmula del coseno del ángulo doble de i es coseno al cuadrado de i menos seno al cuadrado de i, y no tengo las raíces cuadradas que me habrían quedado operando directamente. Es el camino más largo, el otro, y por eso lo he desarrollado en el ejercicio, para que vieras el ejercicio de la forma que da más faena. También porque este cambio de variable es posible que no se te hubiese ocurrido hacerlo, por eso lo estoy haciendo aquí. Entonces no voy a corregir, no voy a solucionar la ecuación entera con este método, pero lo voy a dejar indicado. Es un ejercicio interesante que lo resuelvas y compruebes que te lleva a las mismas soluciones que el primer método. Deshago el paréntesis, más 4 seno de x, seno de y, hemos cambiado el nombre, igual a 3. Esa es la pega que tiene, que hay que acostumbrarse a que ahora hay que arrastrar la nueva variable. Más que la nueva variable, la nueva incógnita, y hace el papel de incógnita. Entonces, aquí vemos que va teniendo pinta de una ecuación de segundo grado en seno. Seno de i, seno al cuadrado de i, y el coseno al cuadrado de i lo podemos cambiar gracias a la identidad fundamental de la trigonometría por 1 menos seno de i. Entonces esto lo pondríamos aquí, lo voy a dejar indicado. Multiplicaríamos por 2, juntaríamos seno al cuadrado, haríamos las operaciones pertinentes y resolveríamos una ecuación de segundo grado en donde seno de i lo podríamos llamar i mayúscula. La resolución es un poco más sencilla que el método que hemos utilizado, el método directo. Nos hemos encontrado seno de x medios, pues nos hemos ido a la fórmula del cambio del seno de x medios. Esta es una solución más aseada, más directa, pero a uno se le tiene que ocurrir hacer el cambio al principio. Además hay que tener en cuenta una cosa: cuando encuentres las soluciones, luego tendrás que deshacer el cambio. Lo que tú buscas realmente es x. Entonces, cuando encuentres al final que y es determinado ángulo,
x será el doble de dicho ángulo. Tienes que deshacer el cambio al final. Ese es el precio que se paga por los cambios de variable. Un cambio de variable lo que hace es cambiar el aspecto de nuestra ecuación, alterarlo para que sea más sencillo. Pero luego hay que deshacer el cambio cuando se llega al final. No hay más remedio que hacerlo así. Entonces tendrías que proceder de esa manera. Pero es interesante que veas que esto se puede hacer. Se puede hacer. En vez de decir un ángulo y su mitad, por ejemplo, si esto fuese en 30 grados, esto sería 15. Bueno, yo puedo decir 15 grados y el doble de 15, que es 30. 2 por 15. Eso es lo que estamos diciendo. Ponemos el énfasis en el otro ángulo. En vez de ser el ángulo simple este, que sea el ángulo simple este de aquí. Y este es su doble, en vez de decir que este es el ángulo simple y ese es su mitad. Un comentario adicional, ya que estamos diciendo esto. Si te encontrases con una ecuación, esto me lo estoy inventando, no es una ecuación auténtica, que vayamos a resolver. Por ejemplo, menos coseno de x medios más 2 por el seno al cuadrado de x medios igual a 3. Me acabo de inventar, no es una ecuación que vayamos a resolver, pero si vieras que tienes x medios en toda la ecuación, entonces no dudes. No nos lanzamos a hacer la sustitución de esas fórmulas porque nos volveríamos locos. Decimos que x medios es igual a y y decimos, bueno, esto es un ángulo, el mismo ángulo y el mismo ángulo. Y tras hacerlo se nos quedaría una ecuación 3 coseno al cuadrado de y menos coseno de y más 2 seno al cuadrado de y. Y vamos buscando y, que es x medios. Y luego ya lo desharemos. Ahí no hay ninguna duda que haríamos este cambio de variable, porque nos queda una ecuación muchísimo más amigable que la que teníamos de partida si ahora tenemos que aplicar las fórmulas de las raíces. Sería un poco una locura. Pero esto podemos hacerlo porque tenemos el mismo ángulo. Si no tenemos el mismo ángulo, pues tenemos que hacer este cambio de aquí. Como en una ecuación más pequeña, también era práctico hacerlo.